Hola, bienvenidos a otra nueva edición de Vía Café. Otro viernes para hacer de este programa un momento especial, donde comunicamos historias de vida que pueden cambiar vidas. Tenemos un tiempo de charla, un tiempo de café de por medio y una historia que seguramente les va a servir a muchos de ustedes. Hay una frase que la dijo Harvey Fierstein. Él mismo decía: nunca te dejes intimidar por el silencio. Nunca te permitas ser un víctima. Nunca aceptes que alguien determine tu vida. Defínete a ti mismo. La idea es justamente proveerte de herramientas para poderte ayudar a salir adelante en situaciones vulnerables como la que vamos a charlar en esta noche. El tema de hoy: rompiendo el silencio. Y ya te presento al invitado de esta noche. Hola Javi, buenas noches y gracias por aceptar la invitación de venir y compartir este momento con nosotros. No, gracias a vos, Darío, y es un privilegio poder compartir este tiempo con vos y bueno, con la gente que nos está viendo. Hoy llamamos al programa de hoy Rompiendo el Silencio. Sabemos que por ahí lo que vas a contar incide o va a incidir en muchas personas, en muchas vidas que a lo mejor están padeciendo o padecieron situaciones como la tuya. Así que me gustaría que comiences contándonos cómo fue tu infancia, en qué hogar creciste, cómo está compuesta tu familia. Bien, mira, mi familia, desde chicos que somos cristianos, o sea, mi papá yo tenía 2 años cuando mi papá se entregó al Señor, él no era cristiano, y mi mamá sí, ella desde chica conocía al Señor, o sea, era cristiana, se bautizó y todo, pero bueno, se casó con mi papá, y después, a los 2 años, cuando nos fuimos a vivir allá a Buenos Aires, mi papá conoció al Señor. En mi infancia en sí, hubieron cosas buenas, momentos lindos como cualquier infancia, ¿no? Pero en sí estuvo muy marcada por experiencias, situaciones que fueron muy negativas. Sin ir más lejos, el recuerdo más viejo que tengo, habré tenido 5 años, creo yo, de un familiar que me estaba manoseando y tengo ese recuerdo grabado en mi mente. Y después situaciones que luego fueron pasando. Me acuerdo que conocí lo que era la pornografía teniendo unos 6 o 7 años a través de la televisión. También influenciado por familiares, por la curiosidad, por saber y cosas por el estilo. A ver, Javi, esa situación de abuso que vos sentiste en un principio en la niñez, que obviamente marca tu vida. Sí, sí. ¿Cómo se da? ¿En qué contexto? ¿Era algo repetitivo? ¿Fue en una sola ocasión? En esa primera vez fue una sola ocasión. Fue porque mis papás me dejaron solo con esa persona. ¿Era una persona de confianza? Sí, era alguien, Era familia. Era solamente 3 años mayor que yo. Entonces, como que fue esa situación de que mis papás me dejaron. Ellos quizás no desconfiaban, no pensaban que iba a pasar algo ni nada por el estilo. Simplemente me dejaron al cuidado de alguien más grande y fue cuando pasó esa situación. Claro, ahora es increíble porque más allá de que era mayor que vos, de todas maneras era un niño también. Sí, también, exactamente. Y por ahí me hace pensar qué es lo que estaba viviendo ese niño para que vos puedas... Seguramente, sí. Claro, seguramente también porque de algún lado sacó de por qué lo hizo eso. Uno no lo sabe. No es que yo después seguí indagando, pero bueno, uno entiende que por la experiencia de uno que también habrá tenido alguna otra situación también. Así también después las experiencias que tuve con otros familiares, con otras cosas, situaciones en las que realmente me vi vulnerado en esa área. Uno como niño, uno es como que no sabe si está bien o está mal. Es como que uno sabe que está mal, ¿no es cierto?, a medida que uno va teniendo conciencia cuando es un poco más grande, pero es como que no sabes qué hacer, no sabes cómo reaccionar. ¿Qué se te pasaba por la mente en esa edad? ¿Qué se te ocurrió hacer? En ese momento recuerdo que estaba asustado y no sabía qué hacer y simplemente me quedé paralizado. No reaccioné, pero simplemente me quedé. Como que era algo malo lo que estaba ocurriendo Sí, en ese momento. sí, yo entendía. Es un recuerdo de esa primera situación, es un recuerdo muy borroso que tengo. O sea, me acuerdo de eso porque incluso
yo después con los años es como que traté de olvidarme de eso. Pero después en un momento eso lo volví a recordar, porque también Dios lo trajo a la mente porque era algo que tenía que sanar también, y lo recordé de vuelta. Es como que lo recordé mejor, es como que ya lo había olvidado cuando ya estaba en mi adolescencia, es como que yo eso había olvidado todas esas cosas que había experimentado, que había vivido, ¿no? Perfecto. ¿Y vos se lo pudiste contar inmediatamente a tus padres? ¿Eso quedó guardado dentro tuyo? No, yo no se los conté porque no. Después, a medida que me iba haciendo más grande, hubo otras experiencias más también. Como te dije, conocí lo que era pornografía y otras cosas más. Pero yo es como que no me animaba a hablar. Sabía que estaba mal, pero tenía miedo de hablar. Entonces no lo hablaba. Y a su vez, eso me hizo a mí aislarme más de las personas, aislarme de mi familia emocionalmente, ¿no? Hablando en ese sentido, es como que me aislaba y me encerraba en mí mismo, porque es como que sabía que estaba mal y no quería hablar o tenía miedo de hablar. Entonces yo desarrollé una personalidad de ser muy callado, muy reservado, de no hablar demasiado. Sin ir más lejos, yo desde la infancia, yo por ejemplo en la escuela salía al recreo y estaba solo. O sea, es como que aprendí a actuar de esa manera, por todas esas situaciones que habían por detrás, ¿no? Y vos habías mencionado al principio el tema de la pornografía. Sí. Como, aparece también en tu niñez. ¿Y cómo se da todo eso? O sea, ¿cómo comenzás a consumir pornografía? Claro, ¿Qué te llevó a hacerlo? Claro, fue porque, o sea, otros familiares me animaron, otros parientes, o sea, éramos chicos. Ajá. Y por la curiosidad ya conocían, claro, un poco más grande, y otros de mi edad también. Es como que era algo nuevo, algo raro, y como que estaba bueno, y era como que tenían el acceso a eso porque tenían televisión por cable. En ese entonces no era tan común tener cable, ¿no? Y ellos tenían ese acceso y podíamos verlo. Entonces obviamente que toda oculta de mis padres, de mi familia, nadie sabía, ni la familia de ellos, pero miramos esas cosas a la noche. Yo quedaba a dormir porque compartíamos tiempo, estaba con ellos y veíamos esas cosas. Entonces todo eso como que fui ya desde chico consumiendo, y eso obviamente que en la mente, yo recuerdo de chico que empecé a tener esa fascinación por el sexo, por conocer más, por saber más, como que esa curiosidad que estaba ahí, como que eso había despertado esas cosas, ¿no? Claro, y pornografía consumiste durante mucho tiempo. Sí, bueno, fue eso de chico que como que consumía esas cosas, pero luego como que lo dejé porque no teníamos, en mi familia, en mi casa en particular, no teníamos cable, hasta después, muchos años después. Entonces como que no tenía acceso, y no es que era algo que después seguí consumiendo, tenía acceso, no lo tenía. Entonces como que eso pasó, pero después en la adolescencia se volvió con mucha más fuerza, ¿no? Claro. Y después hay otra etapa en donde volvés a padecer abusos. Sí, yo, como te comentaba cuando charlábamos previo al programa, todas esas cosas como que fue preparando todo hasta que ocurrió otro abuso, y bueno, una serie más de abusos, que eso detonó como que todas esas cosas que ya se venían gestando y otras cosas más, porque pasó ese abuso que fue de una persona muy cercana, alguien muy cercano a mi familia, amigos de mis papás, alguien a quien yo le tenía aprecio, le tenía confianza, era cercano, y esa persona abusó, y habré tenido 11 años, 10 u 11 años cuando pasó eso, esa primera vez. Después ocurrieron otras situaciones más, y eso lo que hizo es que después de golpe empecé a tener inclinaciones hacia los varones, cosas que de chico yo no recuerdo que tenía o que eso estaba ahí. Entonces empecé a tener pensamientos hacia los varones, y entonces empezaron a ver esos pensamientos que parecía que se me iban de control. Entonces ahí fue cuando volvió el tema de la pornografía, porque yo decía, si consumo esa pornografía gay, yo decía, bueno, de alguna manera se me van a calmar los pensamientos. Eso es lo que yo pensaba, entonces por eso empecé a consumir. En ese entonces teníamos ya internet en la casa, y ahí es que me volví adicto, o sea, directamente a pornografía. Eso era ya prácticamente todos los días consumir, era dedicar tiempo a eso y también a otras cosas más que después se fueron sumando, pero eso es como que la pornografía volvió después, ahí cuando ocurrió ese abuso y esos abusos que luego siguieron, es como que eso se detonó con más fuerza, ya no tenía control directamente. ¿Y qué edad aproximada tenías cuando comenzaste a sufrir este tipo de abusos? La segunda etapa. Sí,
arrancó teniendo 11 años, 10 o 11 años, y ocurrieron varias veces más después, hasta que a los 15 yo es como que pude distanciarme de esa persona. Como era más grande, yo ya empecé a hacer distancia con esa persona y ya de alguna manera a frenarlo y a esquivarlo y tratar de buscar la manera de que no estar solo con él o que no tenga la oportunidad. Entonces como que ahí tomé esa conciencia y como ya era un poco más grande es como que podía hacerlo, ¿no? Te pregunto esto porque es muy fundamental la edad en que comienza a ocurrir, Sí, ¿no? sí. Hoy hablábamos acerca de la identidad sexual en el adolescente, Sí. que por ahí hay ciertas confusiones en los chicos que hasta en cierta forma es generalizado, Sí. donde comienzan a definir su identidad y por ahí los varones sienten cierta atracción hacia otros varones y viceversa. Hoy, más allá que hoy en día está muy en boga el hecho de ser bi, ¿no? De Sí. que si vos sos bi, sos cool, Claro. estás en onda, pero nosotros sabemos que obviamente que eso va en contra de los parámetros de Dios. El tema es que cuando ocurre a esa edad tan importante, en la preadolescencia, como en tu caso, Claro. comienza a formarte de manera torcida obviamente, pero comienza a darte cierta perspectiva de la sexualidad y eso es lo que Así es. justamente provoca en vos también ese deseo sexual o esa intención sexual hacia los hombres. Claro, vos fíjate que toda esa experiencia desde la infancia, yo después entendí que todo eso fue preparando, es como que fue predisponiéndome hasta que ocurrió esa situación y es como que me volcó a esas cosas. Pero yo creo que la sexualidad se construye ya desde que uno es pequeño, o sea, Exacto. en la experiencia que uno tiene con su papá, uno como hombre, es muy importante la figura del padre, es el que te da la imagen. Y si uno tiene una imagen distorsionada de nuestro papá, ¿no es cierto? Uno, generalmente estas situaciones van a hacer que uno fácilmente termine cayendo o termine dañándose esa área. Yo con mi papá tuve también en mi infancia cierta distancia emocional porque él trabajaba de lunes a domingo, él no tenía un día de descanso. Entonces no compartía tiempo con él, no teníamos los mismos gustos, a él le gustaba jugar al fútbol y a mí no, entonces el domingo a la tarde, que era el único momento que él tenía libre, él se iba a jugar al fútbol y yo no iba porque no me gustaba, pero a su vez yo quería estar con él, pero no teníamos ese tiempo, él no podía darme otro tiempo, entonces la figura que tuve en mi papá fue bastante distorsionada, esa es la realidad. Entonces todo eso hizo que yo fuera inseguro y que al enfrentarme a esas cosas terminé peor porque tenía ya una imagen dañada. No es que mi imagen se dañó después, yo desde chiquito entendí que mi imagen como varón, como hombre ya se fue dañando y esos abusos como que detonaron todo lo que ya se venía gestando, ¿no? Claro. Y después, ¿cómo continúa tu adolescencia? Porque obviamente internamente tenías que combatir con algo que vos sabías que estaba mal, porque bueno, naciste en un hogar cristiano, conocías las cosas de Dios. ¿Y cómo seguiste después combatiendo la situación? ¿Se lo contaste a tus padres? ¿Los enfrentaste? ¿Le comentaste lo que te estaba pasando? Sí, en realidad no. Siempre lo oculté porque tenía miedo a lo que pudiera pasar. Ajá. Tenía miedo de hablar, de decirle a mis padres, miren, pasa esto, porque tenía miedo cómo quizá iba a reaccionar a mi papá o qué es lo que iba a suceder. Yo era cristiano, me había bautizado acá en la iglesia y yo tenía miedo de que me juzguen, de que se supiera todo. A la exposición. A la exposición, tenía miedo a eso, a la vergüenza, a que se sepa. Entonces yo trataba de ocultarlo al máximo. Nadie, absolutamente nadie en mi entorno, mi familia ni mis amigos, durante mi adolescencia supieron jamás todas esas cosas que yo estaba viviendo. Entonces siempre lo llevé ahí oculto y a todo eso Dios, me acuerdo que en varias oportunidades acá en la iglesia, en prédicas que se hablaba acerca de la confesión, de alguna manera Dios como que me animaba que debía hablar, que tenía que pedir ayuda, pero yo siempre me negué. Siempre dije no, que no iba a pedir ayuda porque me van a juzgar, porque no me van a entender, porque no van a saber qué hacer o qué es lo que tengo que hacer. Entonces me cerraba y así fue toda mi adolescencia. Yo simplemente no quería hablar. Pasó toda mi adolescencia. Yo viví toda esa adolescencia atado a la pornografía, consumiéndolo diariamente, estando en otras prácticas también, pero todo oculto, todo tapado sin que nadie lo sepa y tratando siempre de mostrar hacia afuera la mejor imagen posible. Y eso obviamente me generó un desgaste muy fuerte emocional porque
tenía que sostener dos imágenes, o sea, tenía que sostener una imagen delante de los demás, pero la realidad interna era otra. Entonces eso por dentro me consumía a tal punto que también ya me había vuelto depresivo. Lloraba todo el tiempo, me entristecía por cualquier cosa, tenía una personalidad débil, o sea, no podía estar en un momento de crisis porque me desesperaba o no sabía qué hacer. Entonces es como que toda esa situación, el aislarme emocionalmente de los demás. Yo en mi adolescencia tuve muy pocos amigos porque justamente no me quería relacionar demasiado porque tenía miedo de sentir esas inclinaciones por un amigo, por alguien que apreciaba. Entonces yo siempre hacía barreras, siempre distancia, y los pocos amigos que tuve en la escuela fue porque ellos se acercaron, ellos de alguna manera supieron acercarse, pero no porque yo de alguna manera buscaba esa amistad o era intencional en tener esas amistades. Siempre trataba de evitarlo, tener esa barrera ahí, cosa de no sentir otras cosas, ¿no? Claro. Bueno, esa es una de las situaciones que siempre tenemos también que tener en cuenta cuando nos acercamos a alguien o alguien confiesa o tiene la confianza hacia nosotros de contarnos lo que le está pasando. Porque no todos los casos se da que alguien confiesa algo que le está ocurriendo de manera inmediata, o sea, alguien que es abusado o violado o violada, no siempre lo puede contar de manera inmediata, porque surgen un montón de miedos como los que vos tenías, o sea, en la caja religiosa, mucho más aún, porque o sea, nos conocemos todo y qué es lo que van a decir, siempre el dedo juzgador, ¿no? Exacto. Y obviamente si hay algo que identificó a la religión, cuando hablo de religión estoy apartando religión de Jesucristo, que fue quien hizo todo lo contrario. Exacto. Es el hecho de juzgar a la gente. Así es. Y como en tu caso se dio, seguramente se debe dar en muchos casos, que hay personas que están guardando por mucho tiempo una situación de abuso o de violación y no se animan a contarlo por cosas porque tienen miedo, porque entienden que no es el momento, porque tienen miedo a lastimar a un montón de personas, a ser juzgados, qué sé yo. Entonces también esa es la parte que nosotros tenemos que saber entender como cristianos. Tal cual, y que es un proceso, o sea, como vos decís, no es que alguien va a hablar rápidamente o va a confesar rápidamente. A veces uno espera con que la persona rápido va a confesar o pedir ayuda y ya con que uno le ore, ya esa persona ya es libre. No, es un proceso. Es todo, también es el trato personal que Dios tiene, ¿no? en la persona, pero entender que es un proceso. O sea, fíjate que yo creía erróneamente, o sea, muchas veces le oré a Dios en ese tiempo, en mi adolescencia, le oraba a Dios para ser libre de esas cosas, pero yo ¿qué quería? Que Dios, no sé, que su Espíritu Santo bajara y me cambiara así de una las iglesias que tenía y listo, o sea, que yo sea libre y que no tenga que hablar con nadie. Eso es lo que yo quería. Claro. Pero Dios jamás lo hizo, o sea, jamás. De poder Dios lo podía hacer. Exacto, sí. Pero Dios, yo creo, aprendí en eso que Dios es un Dios de proceso, porque ahí trabaja a profundidad, porque en ese proceso uno lo conoce a Dios realmente. Después de mi adolescencia fue cuando Dios recién empezó a como que a tratar o a trabajar más intensamente y a abrirme la puerta de la oportunidad para ser libre. Porque realmente es como que Dios me había dado oportunidades y yo no las aproveché hasta que llegó un momento límite que Dios dijo, bueno, hasta acá elegí y si no, seguís con tu vida a tu manera, ¿no? Exacto. ¿Y cómo sigue ese proceso de restauración después? ¿Cómo pudiste lograr salir de esa situación que te tenía atrapado? Sí, mira, si te tengo que contar todo cómo fue, es mucho, pero voy a tratar de ir al punto de ese momento cuando realmente me encontré con el Señor, que fue lo que como que dio vuelta a todas las cosas, ¿no? Yo, como te dije, toda mi adolescencia luché con eso. Mi sueño para mí, siempre fui bueno en los estudios y eso para mí era de alguna manera mi chapa o lo que a mí me hacía sentirme importante de alguna manera, que tenía algo para ofrecer a los demás, que era estudioso, nunca me llevé materias, siempre en los colegios que fui tenía buenos promedios, entonces eso para mí era mi orgullo, era lo que a mí de alguna manera me daba sentido a mi vida. Entonces yo quería estudiar, obviamente quería ir a Buenos Aires a estudiar porque quería hacer una carrera de ingeniería geográfica, cosa que no es común, es solamente ahí en Buenos Aires había. Se dio la oportunidad que pude irme y trasladarme allá para estudiar. Y a todo eso yo me fui y mi vida seguía igual, o sea, mostrando mi fachada buena, por así decirlo, en el público, pero con esas cosas ahí en lo oculto. Nunca me entregué en cierta manera al mundo o a hacer otras cosas. Yo creo que nunca me animaría tanto, pero esas cosas estaban ahí, las llevaba en lo oculto, ¿no?
Y cuando me voy a estudiar allá, yo en ese entonces ya daba por sentado que nunca iba a ser libre de estas cosas. O sea, iba a seguir en la iglesia, todo iba a seguir mi vida cristiana, todo. Pero yo ya daba por sentado que nunca iba a ser libre, que no iba a poder dejar esos hábitos. Y que si llegaba a hablar, capaz lo iba a hacer en mi lecho de muerte. Así yo ya lo tenía pensado y decidido. Entonces para mí lo más importante era conseguir una carrera, un título. Entonces yo con eso iba a ser alguien en la vida. Ese era el propósito que yo tenía a los 18 años cuando me fui a estudiar. Así que me fui y yo no me esperaba con que Dios, yendo a estudiar allá, era donde Él me iba a encontrar realmente a mí, porque en ese entonces yo había dejado de orar, había dejado de asistir a la iglesia o de tener oración, de leer la Biblia, o sea, ya no lo hacía, no tenía eso, ya había perdido todas las ganas por toda esa situación que vivía y ya estaba como de cierta manera resignado. Y Dios, por situaciones que fueron pasando en ese tiempo cuando me fui a estudiar, fue como que Él me demostró que a pesar de que yo estaba lejos de Él, a pesar de que muchas veces quería hacer las cosas a mi manera, de que estaba haciendo las cosas mal, Él estaba. Y que Él estaba ahí, eso es lo que Él me estaba hablando en ese momento, en ese entonces, a través de canciones, a través de situaciones que fueron pasando, hasta que llegó el momento en que estaba estudiando la carrera, cursé el primer semestre, y yo realmente me fui confiado de que me iba a ir bien. O sea, yo creía que tenía capacidad para hacer esa carrera, estábamos en el primer año, y la cuestión es que no di, o sea, el nivel académico que nosotros, que tenía acá, que tuve acá en la provincia, lo que aprendí en la escuela secundaria, me era insuficiente para el nivel en el que estaban allá en Buenos Aires. Era una facultad de ingeniería del ejército, o sea, era muy superior. Superior totalmente a lo que yo conocía. No hice examen de ingreso porque era egresado de escuela técnica, entonces no tuve preparación previa ni nada, así que me fui y obviamente me choqué contra la pared. Cuando rendí los parciales del primer semestre, me fue todo mal y eso para mí fue un golpe muy duro, porque realmente yo me sentía confiado y de pronto resulta que me fue mal, que reprobé y que tenía que recursar todas las materias de vuelta para poder rendir de vuelta los parciales, para poder continuar con las materias que seguían. Entonces ahí yo entré en una crisis cuando vuelvo a la casa de mis tíos donde me hospedaba. Yo entré en una crisis porque no sabía qué hacer, porque sentía que, o sea, los decepcioné a mis padres, que ellos creían que iba a estar bien, yo les decía a ellos que iba bien, que estaba confiado de que iba a aprobar. Claro. Entonces no sabía qué hacer porque había desaprobado todas esas materias y entré en un momento de crisis y ahí tomé la mejor decisión que podía haber tomado, que era agarrar e ir a orar. Y cuando yo voy a orar y doblo mis rodillas, empecé a orar al Señor en las palabras de lo que podía, porque como te dije, hacía tiempo que no oraba, que no tenía esa relación con el Señor. Y siempre cuando oraba, esos tiempos antes, cuando intentaba orar, siempre sentía que había una barrera entre Dios y yo. Siempre, y era obviamente el pecado, eran esas cosas. Y entonces igual me fui a orar y recuerdo que cuando empiezo a orar, en mi mente viene como una película de mi vida. Empecé a recordar desde esa primera experiencia, ese primer abuso, y todas las cosas que fueron pasando a lo largo de mi vida, cosas buenas y cosas malas. Y cuando termino de ver esa película, siento como que si Dios me habla, o sea, cuando digo esto no es que escuché una voz o algo, sino adentro, no sé cómo explicarlo, es algo que en mi corazón lo percibí, era claro, sabía que era Dios cuando Él me habla, sabía que era Él, no tenía duda. Y Él me habla diciéndome, pensando, yo todavía tenía en mi mente esa imagen de esa película en mi vida, Él me mostraba y me decía, toda tu vida ha sido manchada por el pecado, es malas decisiones, cosas que te marcaron. Y me decía Dios, si vos te morís ahora, literalmente te vas al infierno. Y cuando Él me dice eso, siento, literalmente, me sentí perdido. Es como que ahí me cayó la realidad de que mi alma estaba perdida y me recuerda a ese pasaje que está en Mateo, que dice, ¿de qué le vale al hombre ganarse el mundo y que se pierda su alma? Entonces Dios me seguía hablando y me decía, si vos te propones hacer esta carrera, la vas a sacar, tenés capacidad, vas a poder. Pero ¿de qué te sirve? Si por más que tengas un título, por más que tu alma está perdida. Y cuando me decía eso, yo me sentía perdido, sentía que necesitaba que alguien me salve, necesitaba que alguien me rescate de esa situación. Entonces ahí Dios sigue hablando y me dice, yo te pongo delante tuyo dos puertas, la vida o la muerte. La puerta de la muerte, ¿cuál es? Es la vida que tenés ahora, es hacer las cosas a tu manera, es tener esta carrera como tu razón de vivir. Esta es la puerta y si seguís por este camino,
te espera la muerte. Y Dios me continúa diciendo, hasta ahora hay una cobertura sobre tu vida, pero si vos elegís esa puerta, esa cobertura se va. No sé por qué, si alguien había orado por mí o qué, pero Dios es como que me daba a entender que no había llegado más bajo ni me había ido demasiado, porque había una cobertura que como que impedía que yo siga con esas cosas, ¿no? Entonces me dice, esa es la puerta de la muerte. Y la puerta a la vida es un camino difícil, es un camino que vas a tener que hacer cosas que no querés, que es confesar, que es pedir ayuda, que es tomar decisiones trascendentales en tu vida, pero si tomás esa puerta, me vas a encontrar ahí. Entonces Dios ahí me daba que elija. Y obviamente que elegí esa puerta y dije, Señor, yo elijo la puerta a la vida. Entonces ahí empecé a orar y le entregué mi corazón. Me había bautizado a los 13 años, pero no había entendido lo que era el bautismo, no había entendido lo que era salvación. Nunca le había orado al Señor y decir, Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. No lo había entendido. En ese momento entendí que necesitaba hacerlo. Entonces lo acepté como mi Señor y mi Salvador. Le abrí mi corazón y dije, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Y literalmente yo me levanté de esa oración y yo sentí que era otra persona. Entonces, bueno, llegó el momento y seguí orando en ese momento y tomé la decisión que me iba a volver para acá, para Chaco, y que iba a dejar esa carrera. Y oré y le digo, Señor, yo voy a dejar esta carrera porque entiendo que esto a mí es mi pretexto para seguir con mi vida a mi manera y necesito tomar una decisión como que radical. Entonces yo te entrego esto, no me importa si voy a tener que ser empleado, si no sé, voy a tener que luchar en mi economía toda mi vida, pero yo quiero que si vuelvo a Chaco, vos me cambies la vida. Estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para ser libre y hacer lo que querés que yo haga para dejar esta vida de pecado. Así que oré y después hablé con mis papás, con mis tíos que me hospedaban y ellos me entendieron y obviamente que hice los preparativos y me volví. Y cuando me volví, literalmente yo no sabía qué iba a hacer con mi vida. O sea, había terminado la secundaria en una escuela técnica, por la cual era maestro mayor de obra, así que podía trabajar de eso. Pero no tenía en mente trabajar de esas cosas, no tenía en mente, yo quería hacer ingeniería geográfica, así que volví y bueno, ¿qué hacer? A todo eso yo cuando volví sentía realmente paz, porque yo sabía que de alguna manera Dios me iba a encaminar a lo que Él quería. Yo estaba esperando simplemente que Dios me indicara qué es lo que había que hacer. Así que en ese entonces mis papás tenían un negocio, yo les estaba ayudando ahí en el negocio, y un día navegando por internet, me acordé de un programa de radio, que lo escucho hasta el día de hoy cuando puedo, que es del Dr. Jeffrey León. La gente, para el que por ahí no lo sabe, es un programa cristiano donde la gente le llama por consejo, por situaciones difíciles, y él les da un consejo desde la perspectiva cristiana, desde lo que es la palabra, de lo que es realmente la verdad. Y yo había escuchado ese programa, no recuerdo si habría tenido 12 años o algo así. Había escuchado uno de sus programas, porque mi familia lo escuchaba también, donde una persona que tenía problemas de inclinación homosexuales le llamó y le decía que él no sabía qué hacer, que estaba atado a esas cosas, pornografía, y él dice, mira, yo no te puedo dar un consejo porque no conozco, nunca estuve en esas cosas, no lo sé, pero sí sé de gente que te puede ayudar. Y él entonces le da que había un ministerio cristiano llamado Líderes en Cristo, que ellos brindaban cursos online para personas cristianas que estaban atadas al pecado sexual. Cuando yo estaba navegando por internet, se me viene a la mente esa página. Me recuerdo ese programa que lo había escuchado, pero que yo lo escuché y lo ignoré. O sea, no es que le di mucha importancia. Lo recordé, entonces lo tipeé ahí en la computadora y empecé a leer, y ahí ellos explicaban de que, bueno, son el ministerio cristiano, que ayudan a personas con esos problemas. Y entonces ofrecían un test que uno al completarlo te decía qué tan adicto estabas al pecado sexual. Entonces hice el test y obviamente que me dio que estaba re mal. Y ahí te ofrecían un curso para hacer un curso gratuito, en ese entonces era de 30 días, que no era que el curso te iba a salir, sino que te brindaba herramientas y estaba basado en verdades de la palabra, que al aplicarlas uno iba a poder ser libre del pecado. Entonces completé el formulario de pedido de ayuda y completé mis datos, te pedían tu edad, qué país, si eras cristiano, qué sé yo, y en la parte final te decía, contanos cuál es tu problema. Y cuando llego a esa parte habré estado, no sé, media hora para escribir, porque realmente yo sabía que otra persona lo iba a leer y era la primera vez que de alguna manera hacía público las cosas que había vivido. Entonces fui lo más preciso y conciso y agarré y mandé ese pedido de ayuda, y recuerdo que lo haría al Señor en ese momento y le digo, bueno, Señor, si esto es tuyo se va a dar, y si no, a otra cosa. Dios, vos dirás qué es lo que voy a hacer. Claro. Ellos cuando mando la solicitud decían que bueno, tenían tantos pedidos de ayuda que no dan abasto y que por ahí podían demorar varias semanas en responder.
Así que bueno, yo dije, bueno, si de Dios se va a dar. La cuestión es que no habrán pasado ni 48 horas, que a mí me responden. Entonces eso para mí yo sabía que tenía que hacerlo y que ya tenía asignado un mentor, que era un mentor de Chile. Y bueno, él me había dado las indicaciones, los pasos a seguir para entrar a la plataforma y hacer las lecciones. Cuando yo entro a hacer el curso, la primera lección ya fue para mí transformado. Lo fueron todas las 30 restantes, porque realmente fue Dios tratando área por área en mi vida, en mi corazón. Pero la primera lección que recuerdo que trataba era acerca de la samaritana en el pozo, de esa historia que está en la palabra, de una mujer que se encuentra con Jesús y él le revela de que ella había tenido 5 maridos y que estaba en una sexta relación, con la cual ni siquiera estaba casada. Y esa lección lo que hablaba era de que uno muchas veces hace lo que la samaritana hizo. O sea, en esa relación es como que ella estaba buscando algo en su corazón satisfacer que no lo estaba encontrando en esos hombres. Y que esa satisfacción es una necesidad genuina, una necesidad emocional, una necesidad espiritual, lo que fuera. Son necesidades genuinas que se deben suplir, pero que uno muchas veces lo que hace es ir al pecado y tratar de llenarlo. Y lo que produce el pecado es más muerte, es una peor insatisfacción. Entonces lo que Jesús le ofrecía a esa mujer era de que Él le iba a dar del agua viva y de que esa agua viva le iba a satisfacer, que iba a ser como un río que iba a brotar en su vida. Entonces la lección lo que me invitaba era que buscara de Cristo, que Él tenía esa agua viva que a mí me iba a satisfacer, que lo que yo estaba haciendo con el pecado era llenar mi corazón, pero que eso no me podía llenar, solamente Él lo podía hacer. Entonces recuerdo que fui en oración ese mismo día y empecé a orar al Señor y decir, Señor, yo necesito que llenes mi corazón, y Dios mismo fue guiando las palabras que pude abrir mi corazón. Hacía tiempo que no lloraba tanto como lloré esa tarde, pero ahí Dios empezó a sanar mi corazón. Empecé a través del tiempo de oración, de leer la palabra, tomarlo como que eso era lo que a mí me iba a llenar y literalmente me satisfacía. Cuando empecé a hacer esas cosas no necesité más volver a la pornografía. Desde ahí yo ya dejé la pornografía, dejé otras prácticas con las que estaba, pero Dios después siguió su proceso porque esas inclinaciones siguieron hasta que Dios fue tratando y después me ayudó a confesar a mis padres, confesar con mi pastor, a poder rendir cuenta a algún amigo que me acompañara en el proceso, a tener una vida devocional que era de que yo todos los días necesitaba tener comunión con el Señor, porque si no tenía esa comunión, obviamente que iba a volver al pecado. Y así, ese curso fue para mí el punto de partida, porque no lo fue todo, pero me demostró de que mi libertad estaba en Cristo, de que Él podía romper esas cadenas del pecado, y lo hizo, y eso me permitía a mí vivir en libertad. Eso es lo que ese curso me enseñó. El ministerio se llama Libres en Cristo, claro, que literalmente lo que nos enseña es que la libertad está en Él. Él es el que realmente nos hace libres. Entonces, eso a grandes rasgos fue lo que Dios fue tratando y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y vos fíjate, Darío, que como te dije a los 18 yo creía que nunca me iba a casar, y ya hace casi 2 años me casé y tengo una relación, pude disfrutar de un noviazgo sano. Esas inclinaciones que tenían se fueron. Las tentaciones siguen viniendo, o sea, las tentaciones van a estar siempre, eso es algo que aprendí, pero ya eso, ese Javier que era antes ya no existe más. Es decir, y compruebo que eso es así cuando al venir la tentación yo puedo huir, puedo decir que no, o puedo recurrir al Señor, cosa que antes yo no podía hacer. Yo antes venía ganas de mirar pornografía o venía pensamientos, iba y lo hacía, o sea, no podía decir que no, no tenía fuerza, porque no lo podía. Pero ahora que vivo mi vida en Cristo, eso es lo que a mí me permite decirle que no. Y vivir mi vida como ese hombre que Dios creó, o sea, en libertad y de acuerdo a sus propósitos. Qué bueno, la verdad que una historia que vale la pena, porque seguramente mucha gente está pasando por esta situación y mucho más en esta sociedad donde sí, todo es más fácil para consumir pornografía justamente, o donde los casos de abuso se dan por miles a diario, ¿no? Así es. Yo quiero, te voy a entregar un espejo. Hoy te dije que había mucha gente que está seguramente pasando por la misma situación que la tuya, y quiero que le deje un mensaje a personas que están siendo abusadas o pasaron por un abuso y que a lo mejor necesitan una palabra de alguien que pasó por ese momento. No es lo mismo que lo diga yo a que lo diga vos. Así que yo te voy a dejar este espejo para que vos le hables al espejo, pero como que si lo estuvieras hablando a esa persona que está pasando por ese momento. Dale. Paralo al mal espejo en total libertad. Bien.
Mi palabra para vos, que estás quizás luchando con estas cosas, capaz con las que yo luché o quizás con otras situaciones diferentes, sin importar cuál sea el caso y sin importar qué tan atado o qué tan imposible sea para vos, así como a mí intenté muchas cosas para dejar. Intenté hacer cosas que por mi fuerza intentaba para dejar estas cosas y nunca pude. Es porque solamente Jesucristo te puede libertar. La palabra dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Él es el que rompe esas cadenas del pecado. El que practica el pecado, dice la palabra, es esclavo del pecado, es decir, hace lo que el pecado quiere. Pero el único que nos puede libertar es Jesucristo. Entonces, mi invitación para vos es que le puedas primeramente entregar tu corazón. Ese es el punto de partida, entregarlo todo y estar dispuesto a hacer todo lo necesario, todo lo que Él te guía a hacer, ya sea pedir ayuda, que ese es el segundo paso importante. El primero es entregar tu corazón y el segundo es pedir ayuda a alguien. Obviamente a alguien que pueda ayudarte, a alguien cristiano, a alguien que esté firme en la fe, que sea una persona que te pueda guiar espiritualmente, y Dios va a ir guiando cada paso. Y como te dije, no hay nada imposible para Dios. Así estés atado al pecado que sea y vos pienses que es imposible salir, por medio de Jesucristo, Él rompe las cadenas y puede ser libre en su nombre. Muy bien. Muchas gracias, Javi, por acompañarnos durante todo este tiempo, por tus palabras, por contarnos tu historia. Y bueno, solamente queremos agradecerte y bueno, tus palabras finales entonces. Por favor, Darío, gracias a vos y bueno, gracias a la gente que nos está viendo. Y nada, como te dije en principio, un privilegio, y cada vez que puedo compartir esto para mí es una alegría, porque es simplemente hablar de lo que Dios hizo. Acá no tiene nada que ver lo que yo pude haber hecho, porque todo fue la obra de Dios, y eso es lo que Dios quiere hacer en cada corazón, transformar y cambiar vidas. Perfecto. Muchas gracias a ustedes por estar acompañándonos en este viernes de inviernos, ya comenzando el fin de semana. Así que nos volvemos a encontrar el viernes que viene nuevamente con otra historia de vida que puede cambiar vidas. Gracias por acompañarnos en el Vía Café de esta jornada. Que Dios los bendiga y que tengan un buen fin de semana.